Bueno, yo creo que la organización nació porque la gente quiso. Yo recuerdo a las 6 de la tarde del 18 de abril, alguien que estaba diciendo: "Estoy en el cauce de la Morita", y ahí empezó el monitoreo. Cuando esa gente, la policía de Ortega, empezó a atacar a la gente en el camino de Oriente, ahí empezó el monitoreo. Así empezó todo, sin oficinas, sin nombre, sin permiso. Nicaragua entraba en la peor crisis de derechos humanos desde la posguerra y frente a la cárcel, la desaparición y la muerte, un grupo de personas entendió que había algo urgente por hacer, que nada de lo que estaba pasando se quedara en el olvido. A partir de abril del 2018, en Nicaragua comenzaron unas protestas espontáneas en contra de algunas medidas que había tomado el régimen relacionadas con el seguro social, etcétera, pero que lo que realmente demostró fue que había un cierto descontento y esa fue como el detonante para que la gente saliera a demostrar ese descontento a las calles. Y el régimen lo que hizo fue reprimir violentamente esas protestas sociales y comenzó a encarcelar personas, a asesinar personas, a golpear personas. Nicaragua está sumergida en la peor crisis sociopolítica desde el fin de la guerra civil que concluyó en 1990. Las primeras en dar la cara fueron las madres, las que llevaban comida a El Chipote, las que preguntaban por un hijo del que nadie daba razón. De ese dolor y del trabajo silencioso de un puñado de voluntarios, nació una tarea que parecía imposible en medio del caos. Al inicio del 2018 siempre la gente reportaba cosas, entonces había un montón de información como desagregada por todos lados en redes, en Twitter. Entonces de pronto nos dimos cuenta que habían un sinnúmero de listas que sin verificación alguna, y nos dimos cuenta pues que había la necesidad de comenzar a verificar, ¿no? Las madres fueron las primeras voceras de las listas para el reconocimiento de personas presas políticas. Verificar aquellas listas exigía método, y el método fue dando forma a algo más grande. Ana Lucía Álvarez es una de las fundadoras de este esfuerzo colectivo. Así recuerda ese proceso junto a Andrea Margarita, otra de las cofundadoras, años después, desde varios países donde están exiliadas. Para mí lo más impresionante de todo el proceso, ¿verdad? Es cómo esto evidenció realmente, ¿verdad? Cómo existían redes que eran como una herencia organizativa que ya existían en Nicaragua. Me acuerdo, no sé, por ejemplo, de una primera reunión que hubo en la UCA, en donde llegamos gente de Managua, de Granada, de Masaya, hasta de Matagalpa, y cómo eso, digamos, evidenció que realmente esa herencia hizo posible que nos organizáramos rápidamente para responder a la emergencia. Esa organización, digamos, se materializó primero en el monitoreo de los incidentes, después en procesos de incidencia, hasta que se logró realmente establecer, organizar digamos, un proceso de fortalecimiento de la defensa jurídica, ¿no? Las primeras manifestaciones de la defensa penal fue de abogados que lo hicieron solidariamente, no cobraron incluso, o sea, no se les pagaba nada, que empezaron a hacer gestiones ante la policía, habeas corpus y averiguar qué es lo que pasaba y todo lo demás. Bien, recuerdo, ¿verdad?, que cuando se intensificó la criminalización de la protesta, el MECENI, ¿verdad?, el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, alertó sobre la necesidad, sobre todo en, en ese momento tan complejo, porque eran centenares, ¿verdad?, de personas presas políticas, sobre poder garantizar con urgencia, ¿verdad?, para responder a ese contexto de un espacio que lograra dar respaldo, ¿no?, a una estrategia articulada y organizada de litigio para la defensa de las personas que estaban siendo criminalizadas. Y en ese momento, gracias a una diversidad, porque eso también es bien importante como recalcarlo, ¿no?, al compromiso de una diversidad de organizaciones, como por ejemplo la Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, IPOSEP, UNAMOS, y así sobre todo gracias al compromiso de una decena de abogados que a pesar de la situación tan compleja y de muchísimo riesgo, pues se comprometieron, ¿verdad?, de forma digamos, admirable y en condiciones adversas, ¿verdad?, a la defensa de las personas presas. Entonces, así es como surge la Unidad de Defensa Jurídica. Pero también habían redes territoriales que estaban recogiendo información. Y ahí
estaban este vínculo entre esta persona necesita abogado y estas personas necesitan registro, ¿no? Entonces, toda la información se iba pasando. Y ahí fue que las 3 iniciativas que se coordinaban, porque muchas de las personas participaban en varias de las iniciativas, se fueron especializando, por decirlo de alguna manera, y los grupos se fueron conformando hasta que llegó el momento de institucionalizar el trabajo, ¿verdad? Y darle sobre todo metodología, método de trabajo, hacer una red de personas que fueran parte del voluntariado, que periódicamente estuvieran informando sobre lo que pasaba en los territorios, así como ir fortaleciendo a este grupo de abogados y abogadas que se encargaban de la defensa legal. Eran 3 esfuerzos con un mismo origen y tareas distintas. El monitoreo azul y blanco registraba las violaciones de derechos humanos. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas ordenaba y verificaba las listas. Y la unidad de defensa jurídica llevaba la defensa legal de los criminalizados. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que para que todo este proceso de documentación, incluyendo las listas, pudiesen tener, digamos, un respaldo y un reconocimiento y sobre todo la credibilidad, ¿verdad?, de organismos internacionales que necesitábamos que asumieran, por ejemplo, las cifras de personas presas políticas como una cifra, digamos, reconocida internacionalmente y validada internacionalmente, entendimos que era importantísimo que cada paso, que cada momento, digamos, del proceso pudiera estar respaldado, ¿no?, por un proceso riguroso, verificable y sobre todo adaptado al contexto nicaragüense. Entonces, recuerdo que en ese momento dedicamos cerca de 5 meses, ¿verdad?, de trabajo para tematizar, para revisar, pero sobre todo para poder validar, digamos, con un conjunto de organizaciones, entre ellas, por ejemplo, las organizaciones de familiares de personas presas políticas que existían en ese momento, las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Pero también con los mismos organismos internacionales para validar esa metodología. Y ese proceso fue sumamente importante porque fortaleció la confianza en los procesos de documentación y registro. El trabajo se hacía más grande, pero el cerco también. Dentro de Nicaragua, el régimen desmantelaba, pieza por pieza, el tejido que hacía posible todo esto. Empecemos a ver que en Nicaragua se empiezan a destruir el tejido organizacional, por una parte, y por la otra parte, hay que una buena cantidad de personas que estaban relacionadas con esto tienen que salir del país. Hubieron amenazas directas a diversos abogados y abogadas del espacio y eso llevó al exilio a muchas personas, incluyéndome. El 2021 fue un parteaguas para Nicaragua y fue un parteaguas para las organizaciones que estaban trabajando dentro de Nicaragua todavía, algunas ya habían sido cerradas. En nuestro caso, las 3 iniciativas todavía estaban trabajando dentro de Nicaragua y en el momento en que comienza la redada y el encarcelamiento de los líderes políticos, sociales, periodistas, que se comenzó desde el 28 de mayo del 2021 en adelante, el riesgo para las personas que trabajaban en Nicaragua de forma abierta fue mucho mayor y hubo que salir al exilio. El exilio significó repensar todo lo que hacíamos. Entonces, en ese momento cambió toda la estrategia y también hubo que acumular fuerza, ¿verdad? Salió una parte del equipo al exilio, no a un país solamente, sino a varios países. El exilio no dispersó a la organización, la obligó a reinventarse. Repartidos en varios países, los 3 brazos se unieron en una sola figura legal, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua. La represión los había seguido más allá de la frontera, pero, a pesar de ello, la confianza generada en la ciudadanía fue un puente que la represión no pudo dinamitar. La confianza, la credibilidad ganadas por la organización a nivel nacional e internacional permitieron consolidar un vínculo cercano con la comunidad. Gracias a esto, seguíamos recibiendo reportes. Las personas nos compartían sus testimonios, sus videos, sus informes utilizando canales como nuestro canal de WhatsApp, el inbox de Facebook y a través de otras personas. Ellas buscaban siempre el camino de hacernos llegar sus reportes. Así que el trabajo siguió y siguió creciendo. Vos tenés que someterte a otra forma institucionales y ahí es que surge la necesidad de crear la Asociación de Memoria
de monitoreo de defensa legal. Y también porque esto implica participar en espacios del sistema interamericano, el sistema universal. Y eso fue en el 2023, que fue nuevamente un comenzar de cero, bueno, no de cero, pues, sino un renacer de la organización con la lógica de tener bajo una misma figura legal todo el proceso de trabajo que comienza con el recoger las violaciones de derechos humanos, de esas violaciones identificar cuáles son aquellas detenciones arbitrarias, de esas detenciones arbitrarias cuáles pueden pasar a la lista de personas presas políticas y de esa lista cuáles van a ser sujetas de acompañamiento legal, sobre todo a nivel internacional en estas circunstancias. Años de ese trabajo colectivo caben hoy en estas cifras, aunque no son todas. Desde el 2018 a la fecha, la asociación ha registrado, a través del monitoreo azul y blanco, más de 12.707 incidentes de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas incluyó en sus listas a 1.492 personas, las cuales contaron con el consentimiento de sus familias. Y además hemos acompañado legalmente a 485 representados. De estos, 364 lo fueron dentro del territorio nacional. Para la organización ha sido fundamental trascender a la denuncia a los sistemas de protección. Y eso nos ha permitido participar en audiencias temáticas en la Comisión Interamericana, en audiencias de seguimiento de medidas provisionales, porque hemos representado a las víctimas y por lo tanto llevamos la voz de las víctimas de las violaciones y las torturas que han venido sufriendo las víctimas en cárcel. Detrás de cada cifra hay un nombre y detrás de cada nombre una familia que no se resignó al silencio. Documentar es negarse a que el olvido y la impunidad ganen. Mientras haya una persona presa por pensar distinto, la Asociación Memoria y Justicia seguirá recopilando y guardando la prueba, no para quedarse en el pasado, sino porque sin memoria no hay justicia y porque Nicaragua todavía puede ser otra. El monitoreo azul y blanco, el mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas y la unidad de defensa jurídica nos unimos bajo una sola sombrilla, que es la Asociación Memoria y Justicia, que va a trabajar y va a seguir trabajando, recogiendo y documentando violaciones de derechos humanos y trabajando particularmente con las familias en la defensa de las personas presas políticas, en la denuncia internacional y en la búsqueda de justicia para Nicaragua.